Hola y bienvenido a nuestro canal. Te voy a enseñar cómo reconectar de nuevo tu motor. Si tenés todavía las 8 líneas aquí en el embobinado, te vamos a enseñar paso a paso cómo reconectarlo. Sigue paso a paso lo que se te indica para lograr tu objetivo de conectar correctamente tu motor. No saltes el video y velo hasta el final, ya que el mismo te brinda información de calidad antes y después de cada procedimiento. Cualquier conexión requiere hacerse con cuidado y precaución. En este primer paso te voy a explicar de que el motor de tu abanico tiene 4 bobinas. Cada bobina tiene una entrada y una salida. La he marcado aquí como entrada. Todas las líneas que ves aquí son la entrada y cada una de las líneas que ves aquí al lado izquierdo son salidas. De las 4 bobinas, cada una tiene su entrada y cada una tiene su salida. Lo que quiere decir que el aspa está aquí al frente y está haciendo su giro hacia la derecha. Ahora, nosotros vamos a hacer un giro así. Vamos a tener siempre nuestras entradas aquí a la izquierda ahora y las salidas aquí a la derecha. Ahí tenemos nuestro multímetro en 2000 ohmios. Entonces, la línea de trabajo siempre va a ser el cable más grueso. Voy a dar un poquito de zoom aquí y vamos a colocar nuestro multímetro de este lado y vamos a tratar de identificar físicamente dónde se encuentra la línea más gruesa y aquí tenemos grueso este y está grueso también este. Entonces lo más seguro es que es nuestra línea o nuestra bobina de trabajo y ahí lo tenemos. Nos está dando una resistencia de 53. Esta entonces es nuestra entrada y esta es nuestra salida. Esta es una sola bobina, ¿ok? Entonces lo que tenemos nosotros que hacer es tratar de que no se nos pierdan estas dos. Vamos a ir uniéndolas así de poco a poco. Ahí las vamos a tener juntas y ahora vamos a identificar otra bobina. Nos está dando 8, así es, 8 ohmios. Encontramos una lectura de 53 ohmios. Lo vamos a anotar para que no se nos vayan escapando. Y acabamos de encontrar una de 8 ohmios. Y aquí vamos a comprobar otra bobina. Vamos a comprobarla con esta. Y nos está dando un total de 170. Esta es otra bobina. 170 ohmios. Son 170 ohmios. Vamos a ver aquí. Vamos a tomar otra. Y ahí tenemos 10 ohmios. ¿Ok? Esa es la otra lectura. Entonces vamos a poner aquí 10 ohmios. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la lectura. Esta es la bobina de trabajo. Y entonces vamos a, con estas lecturas, nosotros vamos a identificar el orden en el que nosotros tenemos que hacer nuestro embobinado. Bueno, en este segundo paso, de estas dos lecturas, que son las más altas, vamos a ubicar esta lectura de primero, ¿ok? O sea, en la bobina de trabajo encontramos esta lectura. Entonces esa es la que va a ir de primero en nuestro conexionado. Ahora tenemos una lectura de 10 ohmios y tenemos una de 8. Estas son dos lecturas bajas. Vamos a elegir la de 10 ohmios. Ok, como tercera bobina vamos a colocar la de 8 ohmios. Y de último, la número 4, 170 ohmios. ¿Ok? Ese es el orden que nosotros vamos a seguir para realizar nuestro conexionado. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Aquí estamos colocando el estator, lo estamos representando así, y ahí estamos representando la bobina
las 4 bobinas. Ahí tenemos las 4 bobinas. Tenemos a la derecha nuestras entradas y a la izquierda nuestras salidas. Aquí tenemos la fase y el neutro, que es el cable de energía con el cual alimentamos nuestro abanico. Aquí tenemos el selector de velocidades, ¿ok? El apagado, la velocidad número 1, la velocidad número 2 y la velocidad número 3. Entonces, la fase va a ir directamente hacia el selector de velocidades. Nuestra línea de neutro va a encontrarse inicialmente con un fusible térmico que va a proteger el equipo o al motor. Luego se va a encontrar con la primera bobina, que es la bobina de trabajo. Ya vamos a ir colocando nosotros los valores. Dijimos que como primer punto vamos a colocar la bobina con 53 ohmios. La siguiente bobina que vamos a colocar es la de 10 ohmios. La siguiente es la de 8 ohmios y de último la de 170 ohmios. Bueno, y me quedó mal este número, pero son 170 ohmios. Ahí los tenemos, 170 ohmios. Obviamente que a vos te va a dar una lectura totalmente diferente. No van a ser 53 ohmios, no van a ser 10, no van a ser 8, ni van a ser 170. Aquí los valores van a ser diferentes. Sin embargo, el orden que se debe de seguir es que de las dos lecturas más altas vas a colocar en primer lugar la más baja de esas dos lecturas altas. De segundo vas a poner la lectura más alta de las dos más bajas. Luego, como tercer lugar, vas a poner la lectura más baja y de último vas a poner la lectura más alta. Siguiendo ese orden no va a haber ninguna confusión. Entonces, siguiendo la explicación que estaba dando, nuestro cable neutro se encuentra primero con el fusible térmico, luego se va a encontrar con el capacitor, pero también se va a encontrar con la entrada de nuestra bobina de 53 ohmios conectada también al cable mismo, el mismo cable neutro, ¿de acuerdo? Entonces, de los dos extremos del capacitor, entonces el cable neutro va a uno de esos extremos junto con la entrada de nuestra primera bobina de 53, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa? Con la salida de esta misma bobina de 53, se va a conectar esta salida de 53 ohmios, que es la primera bobina, se va a conectar la salida con la salida de la siguiente bobina de 10 ohmios, que la tenemos aquí. Entonces, ¿qué va a generar esa unión o esa conexión? En este punto nos va a generar, o mejor dicho, vamos a unirlo al cable, generando así la tercera velocidad, ¿ok? Ahí se va a generar la tercera velocidad. Entonces, ahora vamos con la entrada de la siguiente bobina de 10 ohmios. La entrada que está aquí se va a unir o se va a conectar con la salida de la tercera bobina que es de 8 ohmios, generando así la segunda velocidad. Ok, ahora vamos con esta entrada de la tercera bobina que tenemos de 8 ohmios, la vamos a unir con, o la vamos a conectar con la salida de la bobina de 170 ohmios. Ok, y esto va a dar lugar a la primera velocidad. Vamos a explicarlo mejor otra vez. Ok, entendiéndose de que la fase va hacia el selector de velocidades, entendiendo eso, sabemos entonces que el neutro, la otra línea de nuestro cable de energía, va a encontrarse con el fusible térmico. Luego este neutro sigue entrando y se encuentra con un extremo del capacitor. ¿Ok? Esto representa el capacitor y se encuentra con uno de los extremos. Este mismo cable neutro va a ir conectado con la entrada de nuestra primera bobina de 53. Se conectan ahí tanto el cable neutro con el fusible térmico y
y el capacitor en uno de los extremos, ¿ok? Luego esta misma bobina, pero en la salida, que aquí está, en la salida, se va a conectar también con la salida de la siguiente bobina de 10 ohmios. En mi caso son 10 ohmios, ¿verdad? La segunda bobina. Se conectan y así se genera la tercera velocidad, ¿ok? Ahora, la entrada de esta misma segunda bobina viene aquí y se va a conectar con la salida de la tercera bobina, que en mi caso es 8 ohmios, ¿ok? Generando así la segunda velocidad. Ahora, la misma bobina de 8 ohmios, pero en su entrada se va a conectar con la salida de la última bobina de 170 ohmios y así se va a generar la primera velocidad, ¿ok? Ahí ya tenemos el diagrama. Y lo último, para ya cerrar, la entrada de la bobina última de 170 ohmios se va a conectar al otro extremo del capacitor, cerrando así totalmente el circuito. Este simple diagramita sencillo que les he hecho, se los voy a dejar en la descripción de este video. En este tercer paso vamos a empezar nosotros a realizar nuestro conexionado en el motor. Pero antes de iniciarlo, te debo de decir de que este embobinado que yo tengo aquí no es cobre, sino que más bien es aluminio, lo que significa que estas líneas son sumamente delicadas a la hora de manipularlas y se debe tener especial cuidado. Ojalá sea cobre tu bobina, porque así la trabajas con más facilidad, con más seguridad. Voy a recomendarte que si de pronto tu bobina es también de aluminio como la que yo tengo aquí, que utilices alambres de cobre como este para sujetar bien, enrollarlas bien en la puntita, en la unión, y así cuando nosotros vayamos a colocar el estaño, cuando vayamos a soldar con estaño, tenga una buena solidificación el estaño y por supuesto que haya una buena continuidad y no se vaya a dar el problema de que el estaño se caiga, el estaño no se quede aquí. Vamos a comenzar con la bobina de 53 ohmios y vamos a conectarla en su entrada, ¿ok? Vamos a identificar cuál es esa entrada. Vamos a ponerlo en 2000 ohmios. Esta fue la que nos dio a nosotros 53 ohmios. Bueno, me está dando 51, está fijo en 51, pero esta es la que nosotros determinamos inicialmente como 53. En fin, eso no hace ningún problema. Entonces ya sabemos que aquí tenemos nuestra entrada. La he marcado por acá y la he marcado por acá. Así que está a ambos lados. La entrada siempre es entrada y la salida siempre es salida, ¿ok? Entonces tenemos aquí la entrada de la bobina de 53 ohmios. Entonces nosotros vamos a asignarle la línea gris, esta línea gris que previamente la he estañado las líneas aquí, ¿ve? Todas las líneas la he estañado. Entonces vamos nosotros a conectar nuestra línea gris con la entrada de la bobina de 53 ohmios. Voy a darle un poquito de zoom para que ustedes observen mejor. Y aquí estamos nosotros realizando la conexión. Ok, así tiene que quedar. Ahora, nosotros tenemos que utilizar este cablecito que previamente lo he lijado. Lo vamos a utilizar para envolver, por decirlo así de alguna manera, la línea que hemos conectado ahorita para que quede bien sujeta. Y aparte de eso, cuando nosotros depositemos el estaño, pues se deposite de manera correcta y no se nos vaya a caer el mismo, ¿verdad? Que no se nos vaya a ir para otro lado, que quede bien estañado eso. Ahí ya estamos. Ya aquí estamos. Solo corto el sobrante y aquí ya lo tenemos. Vamos a identificar ahora la salida de la misma bobina de 53 ohmios y vamos a conectarla a la bobina de 10 ohmios en su salida, ¿ok? Estas dos salidas vamos a unirlas para generar nuestra tercera velocidad. Ahí está.
La línea que yo necesito ahorita es esta que está aquí, es la salida de la bobina de 10 ohmios. La voy a empalmar con esta línea que es la salida de 53 ohmios. Tomo las dos líneas. Ok, ahí ya las tengo empalmadas. No sé si se logra ver, ya las tengo empalmadas. ¿Y qué línea de estas voy a asignar? Voy a asignar la blanca para la tercera velocidad, porque ya dijimos que al unir estas dos se nos va a generar la tercera velocidad. Y ahí lo tenemos. Sin embargo, pues todavía me hace falta colocarle el alambrito para que haya una fiel conexión. Ahora nos toca ir por la segunda velocidad. Vamos a utilizar la entrada de la bobina de 10 ohmios y vamos a conectarla con la salida de la de 8 ohmios. En esta punta aquí es la entrada de la bobina de 10 ohmios. Me toca ubicar la salida de la bobina de 8 ohmios para formar la segunda velocidad con la entrada de la de 10. Aquí tengo la entrada de 10 ohmios. Ahí está 8 ohmios. Y la que voy a necesitar es la salida de 8. Estas dos son las que van a unirse. Ahí estamos uniendo las dos líneas. Aquí, ahí están las dos líneas. Y para esta velocidad vamos a asignarle la línea amarilla que vemos aquí. Y vamos a unir esto. Y ahí ya la tenemos. Vamos a ponerle su hilo de cobre. Ahora, como ustedes ven, ya estamos listos y cortamos el remanente de ese cable, ¿ok? Ahí ya tenemos la segunda velocidad. Ahora lo que tenemos pendiente es conectar nuestra primera velocidad, lo cual lo vamos a hacer con la entrada de 8 ohmios, de la bobina de 8 ohmios, y la salida de la bobina última de 170 ohmios. Para generar la primera velocidad nos va a tocar empalmar la entrada de la bobina de 8 ohmios, que la tenemos aquí, con la salida de la bobina de 170 que la tenemos en este lado aquí. Vamos a unir muy despacito, sin prisa. La vamos a unir ahorita. Y ahí ya tenemos las dos líneas unidas. Ahora lo que nos va a hacer falta será tomar la línea de color verde, que es esta que ustedes ven aquí. Vamos a tomarla para empalmar ya la línea. Estamos conectando la primera velocidad. Bueno, y como ya puedes apreciar, aquí tenemos la primera velocidad en la línea verde. Aquí nomás, ¿ves? Ahí tenemos ya la primera velocidad. Ahora lo que nos hace falta, la única línea libre que nos queda, es la entrada de la bobina de 170 ohmios, que es esta. Nos queda libre solamente la entrada, y esta entrada de esta bobina va a ir directamente conectada al otro extremo del capacitor. Esta línea rosada que ves aquí se va a conectar con esta entrada de 170. Ahí ya la tenemos, pero también le vamos a poner su hilo de cobre. Bueno, yo creo que ahí lo podemos dejar. Vamos solamente a cortar el remanente de este cable, de este alambrito de cobre. Y ahí ya tenemos prácticamente nuestro condicionado conectado. En este cuarto paso, ya que hemos terminado de realizar las conexiones en nuestra bobina, nos toca realizar el estañado o la aplicación del estaño a cada una de las conexiones. Bueno, ya hemos aplicado estaño y también hemos puesto
estos aislantes térmicos en cada una de las uniones. Ahora lo que nos hace falta nada más es la colocación del aislante térmico que va a ir en la parte superior cubriendo todas estas líneas. Bueno, como ustedes pueden ver, ahí tenemos ya nuestra bobina terminada y vamos a medir ahorita la resistencia que tiene. Los extremos del capacitor están representados aquí por el rosado, la línea rosada y la línea gris. Y tenemos, a ver cuánto tenemos ahí, tenemos 248. Vamos a ver, vamos a medir mejor. Tenemos 249 ohmios de resistencia. Ahora vamos a poner, como el inicio de la bobina está en el gris, entonces vamos a poner aquí la punta en el gris. Vamos a hacerle un poquito de zoom. Vamos a poner la punta en el gris. La tercera velocidad tiene 55 ohmios, ¿verdad? Ahí está, 55 ohmios. La segunda velocidad, que es la línea amarilla, tiene 72. A ver, está haciendo mal contacto. Tiene 72 ohmios y la línea verde, que representa la primera velocidad, tiene 79. ¿Ok? A mayor resistencia, menor velocidad, y a menor resistencia, mayor velocidad. ¿Ok? Así que ahí tenemos nuestra bobina terminada. Y prácticamente lo que continúa es pues empezar a armar este motor, ya armarlo. Vamos a colocar aquí esto. Vamos a armar ya este motor. Lo vamos a empezar a armar para que ya quede en su lugar. ¿Ok? Aquí lo tenemos que armar para después realizar el resto del conexionado que dice nuestro diagrama. Vamos a ponerle este tornillito aquí. Aquí tenemos nosotros ya nuestro motor trabajando, mejor dicho, ya armado. ¿Ya? Entonces aquí lo tenemos ya trabajado. Allí están sus seguridades plásticas, su aislante térmico, y vamos nosotros ahora a continuar con lo que dice nuestro diagrama. Nos vamos a enfocar ahora en esta parte de acá. Vamos a realizar ahora ya nuestra conexión. Aquí tenemos nuestro capacitor de 4 microfaradios. Tenemos ya nuestro selector de velocidades. Ya le hemos colocado estaño. Aquí también hemos estañado. Y ya tenemos nosotros ya casi todo para iniciar nuestra conexión. Ahora, les debo una gran disculpa. Tuve que simular un fusible térmico porque no tengo uno a mano en este momento. Entonces me tuve que hacer uno así, de un alambrito, que es más débil, claro, que el cable de corriente. Entonces en el neutro, aquí está el fusible térmico. Vamos a creer que este es un fusible térmico. De hecho va a ser las veces de un fusible térmico, porque cualquier alteración o de voltaje o bien sea de temperatura, esto se va a cortar en algún momento y no va a poder trabajar el equipo, defendiendo así el motor. Dándole seguimiento a lo que dice nuestro diagrama, vamos a soldar la fase, ¿verdad? Una de las líneas de nuestro cable eléctrico directamente soldada a el selector de velocidades. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y luego lo que sigue es nuestro cable neutro, que contiene nuestro fusible que va a defender a nuestro motor. Vamos a soldarla y ahí ya lo tenemos. Ya lo tenemos soldado. Ahora lo que corresponde hacer es soldar ya las líneas que vienen directamente desde el motor, y cada una con su respectivo color según corresponde, según lo que dice nuestro diagrama. Ok, comenzamos con la línea gris, que es la entrada de la primera bobina de 53 ohmios, que es donde comienza nuestro circuito en el motor.
Ok, ahora vamos con la tercera velocidad, que le asignamos el color blanco, y enseguida vamos a soldar la línea amarilla que corresponde a la segunda velocidad. Ok, y aquí nomás ya soldamos la primera velocidad que corresponde al cable verde. Y por último nos hace falta solamente la línea rosada que corresponde a la entrada de la bobina última de 170 ohmios para cerrar nuestro circuito, y va soldada en el otro extremo del capacitor. Ahí ya casi la soldamos y listo. Y ahora que ya tenemos realizadas nuestras conexiones dentro de la cajita donde se encuentra el selector de velocidades y el capacitor, donde tenemos ya todo instalado, ahora solamente basta con cerrar, poner los tornillos aquí en la cajita, con su respectiva tapa, por supuesto, para empezar entonces nosotros a realizar las pruebas de funcionamiento de nuestro motor recién reparado. Así que vamos a ponernos manos a la obra con eso. Así que bueno, aquí tenemos ya nuestro enchufe. Vamos a conectar este motor. Vamos a quitarle un poquito de zoom por ahí, lo vamos a poner. Y entonces aquí ya vamos a conectar a la corriente. Vamos a conectarlo. Ok. Y aquí tenemos nuestro selector de velocidad. Lo tenemos apagado ahorita. Y observen ustedes el arranque de nuestro motor. Ok. Aquí vamos a darle la tercera velocidad. Ahí está el arranque, ustedes pueden verlo. También lo pueden ver porque está girando aquí el oscilador, está haciendo su giro. Ustedes pueden ver cómo se desplaza. Ok, lo voy a apagar. Ahí lo apagué y ustedes ven cómo se terminó de detener. Vamos ahora a la primera velocidad. Ahí pueden ver ustedes cómo está trabajando. Y bueno amigos, ha sido un placer trabajar para ustedes. Espero les haya gustado este video. Espero sea de su agrado, de su provecho. Espero hayan seguido cada uno de los pasos. Si ustedes siguen cada uno de los pasos, van a obtener los resultados que yo he obtenido al reparar este motor. Es un placer trabajar para ustedes. Suscríbanse, comenten, compartan y hasta el próximo video.